De la misma manera, el profesor es catedrático universitario en los niveles de pregrado y posgrado y actualmente es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Valle. Profesor Orlando, como siempre, por favor, mande usted en el atril. Bien, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan esta noche, a las personas de la mesa principal, al doctor Murillo Granados, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los jueces de la República, al doctor Julián Chica, al doctor Cristian y al doctor Raimundo Tello, que ha tenido todos los cargos en la rama judicial. Entonces no los voy a mencionar. Jueces y abogados que nos acompañan, las señoras jueces de la República también aquí, abogados litigantes, compañeros, estudiantes, etc. Bueno, es muy agradable que la universidad vuelva a tener estos espacios académicos porque hubo un vacío temporal allí. Nosotros hace muchos años, cuando Raimundo y yo éramos jóvenes y Murillo era menos joven que nosotros, casi que semestralmente hacíamos un seminario de esta magnitud. Y eso era una cosa maravillosa porque eran 800, 700 personas. Allí empezamos, fueron nuestras primeras conferencias. Recuerdo por ahí en el 94, 95 que di mi primera conferencia en un auditorio de cerca de 800 personas. Eso fue tenebroso, pero bueno, salí de eso rápidamente. Y es muy importante que se siembre en los estudiantes la cultura de asistir a los eventos académicos, porque si no, pues la gente se aleja de los eventos académicos, pierde, digamos, la posibilidad de reconocer y apreciar el escuchar al otro, las ideas del otro, ¿no? A veces nos encerramos en el estudio a leer y a pensar nosotros mismos lo que hemos leído y nos descuidamos en el sentido de escuchar al otro, ¿no? Eso es muy importante. Escuchar al otro tiene un componente muy importante, porque además que nos guía, nos ubica dentro del error. Cuando uno escucha al otro, se ubica dentro del error, ¿no? Si él piensa como yo, bueno, no estoy tan equivocado. Si todos piensan diferente a mí, bueno, es posible que esté equivocado, pero también puede que no, pero uno va ubicándose en el error, ¿no? Esa es la importancia de escuchar y venir a los eventos académicos. Hoy tengo preparada una cosa muy sencilla, muy rápida, quizás ya conocida por todos ustedes, pero dentro del texto de lo que vamos a conversar hay dos temas que particularmente quiero exponer con un poquitico más de detalle, porque son temas que es necesario ir precisando, porque la Corte ha ido precisándolos y la doctrina todavía está también allí como avanzando en ellos. Ahí está la diapositiva y vamos a ubicarnos en un plano procesal determinado, específicamente la audiencia preparatoria. El título de la conferencia es como es el contenido, así de sencillo: pertinencia, conducencia, utilidad de la prueba, cargas ineludibles. Y eso lo hemos trajinado desde que está la 906 y antes, porque desde antes se hablaba de pertinencia también, en la ley 600 se habla de pertinencia, etc. Se han ajustado unas reglas que vamos a mencionarlas, sin embargo el tema no es novedoso, ¿no? Incluso la palabra pertinencia es muy común para nosotros desde la casa, ¿no? Este niño impertinente, le decía uno a la mamá, no sea impertinente. En otras palabras,
no se meta en lo que no sabe, en lo que no, usted no tiene nada que ver con esto, no se meta. Y esa palabra ya más elaborada en su contenido, lo que nos dice es que es una prueba pertinente y que no es una prueba pertinente. Pero vamos a mirarlo con más tranquilidad quizás. Aquí. Bueno, entonces estamos en el plano procesal y hemos llegado a la audiencia preparatoria. Después de haber pasado pues todo lo que ustedes ya conocen, actos de investigación, etcétera, en los que se obtiene el producto de la investigación, ese producto de la investigación se denomina allí elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, lo que se conoce como hilo. Uno le pregunta a una persona, ¿qué es información legalmente obtenida? ¿Qué es eso? Denme un ejemplo de eso. Y casi no hay ejemplos. Entonces puede ser un ejemplo para que salgamos rápidamente del asunto. Una entrevista que nunca fue al juicio. Una entrevista que realizamos legalmente. Información legalmente obtenida. Quedó allí. Si la llevamos al juicio puede convertirse en otra cosa, ¿no? Elemento material probatorio, etc. Pero todo lo que se recauda durante la etapa investigativa se denomina así. Elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente obtenida y tiene una gran vocación probatoria. Se pretende que llegue al juicio y se convierta y se gradúe como prueba. Eso es lo que se pretende, ¿no? Tiene que hacerse legalmente, con el cumplimiento de todas las garantías legales y constitucionales, y allí son titulares la Fiscalía y el juez de garantías, ¿no? En esa primera etapa siempre vamos a ver a la Fiscalía, juez de garantías y por supuesto la defensa. Allí excepcionalmente vemos un juez de conocimiento y a veces lo vemos solo para efectos de una preclusión, no más. Pero la etapa investigativa tiene esos titulares, esos protagonistas. Después de eso entonces viene la Fiscalía y hace un escrito de acusación teniendo elementos de pruebas suficientes que reúnan los requisitos del artículo 336, que de acuerdo con la literalidad del 336, allí dicen requisitos formales de la acusación. Y uno le pone a leer el artículo 336 y no tiene ni uno formal. Todos son con una profundidad impresionante. Todos son sustantivos. Todos los elementos que componen el artículo 336 son requisitos sustanciales. El problema es que ese artículo 336 se quedó solo, se quedó sin contrapeso. Por eso el fiscal acusa, bueno, todos, algunos, ninguno de los que está aquí acusa, como voy a decir, ¿no? Los demás sí. Ninguno de los que me está escuchando acusa, como voy a decir yo, sin tener elementos de pruebas suficientes, acusan. ¿Por qué? Porque ese artículo 336 se quedó sin control. Quedó en el vacío. ¿Quién le revisa a un fiscal si tiene suficientes elementos de prueba? Si hay probabilidad que el hecho existió, que el procesado es el responsable. ¿Quién le verifica eso? Nadie le verifica, porque la Corte se ha cansado de decir que quien le toque ese tema, tanto en la imputación como en la acusación, está haciendo control material y no se puede hacer control material. Así es sencillo. Salvo, bueno, circunstancias definitivamente absurdas, ¿no? Calificaciones jurídicas absurdas, hechos jurídicos, digamos, valoraciones o pruebas, digamos, reprochables, intolerantes. Pues el juez tiene la posibilidad de decir, señor fiscal, ¿usted cómo va a hacer una imputación fundamentada en una prueba ilícita, por ejemplo? El juez tiene que decirle cosas que son insoslayables, hay que decirle, hacerle por lo menos una recomendación. Pero en el fondo, el contenido del artículo 336 se quedó en el vacío. La misma Corte lo reconoce en algunas providencias. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una audiencia que sí tienen en otros procesos acusatorios, que llama la audiencia de suficiencia probatoria, se llama de varias formas. Se llama de causa probable, causa suficiente. Entonces, allá en los Estados Unidos, recuerdan ustedes las audiencias que han presentado por televisión, antes de ir a juicio, el fiscal tiene que ir donde un juez
que sería como un juez de garantías, que le diga si tiene caso o no tiene caso. Él le presenta la evidencia, el juez le dice, vea señor fiscal, no vamos a perder tiempo con esto. Usted no tiene un caso aquí. Vaya mejor esa investigación y vuelve. Aquí no. Aquí el fiscal realiza cualquier cosa allí, lo digo pues como para no numerar, pues que realice un poco de pruebas, no. Investigado. Simplemente hace cualquier investigación allí, lleva unos testigos, ya reuní los requisitos del 336 y acuso. Y eso no tiene reversa. Luego en el juicio ve uno a la gente saltando matojos, pasando apuros, que el testigo no va, que la prueba no es suficiente. El juez furioso, cómo traen estos procesos aquí a perder tiempo, 12 audiencias al día, ninguna sale, absoluciones por aquí, absoluciones por allá. Precisamente aquí voy a citarle a ustedes una sentencia y les voy a contar la historia, porque es uno de los temas que en realidad vengo a plantear. Esto ya ustedes lo saben, no estoy aquí como, no me voy a demorar mucho porque no vayan a aburrir esos temas tan sencillos. Bueno, entonces el fiscal siente, observa, analiza que tiene reunidos los requisitos del 336 y efectivamente acusa. ¿Pero cómo acusa? Pues con un escrito. Entonces, allí sí hay requisitos formales, fíjense ustedes. En el 337 sí hay requisitos formales de cómo se hace el escrito de acusación. Que uno de los requisitos formales más importantes es que el escrito de acusación es por escrito. Y la gente se ríe porque uno dice, primer requisito, que es por escrito, pues se llama escrito de acusación, ¿no? Pero hubo un caso de un fiscal que presentó un escrito verbalmente. Y eso, obviamente, que le dijeron, no, señor fiscal, usted tiene que presentar un escrito. Y el escrito en un proceso oral, acusatorio, pues uno dice, bueno, esto es tan raro, ¿no? Un proceso acusatorio oral, pero la acusación es un escrito. Pero hay muchos escritos en realidad. La orden de captura tiene que ser escrita. La sentencia tiene que ser escrita, porque si a uno le dicen, vaya y lea la sentencia, en una audiencia de lectura del fallo es porque hay un escrito. O si no, la ley diría, no lea la sentencia, vaya, cuente la sentencia. No, hay que leerla porque es por escrito. Luego, entonces, el proceso acusatorio nuestro, oral acusatorio, pues también hay muchos escritos. Es como lo decía el doctor Tello en la conferencia. Tenemos un proceso acusatorio que no es acusatorio. Los 3 mosqueteros eran 4. Los 4 apóstoles eran como 8. Y así, nunca se cumplen los números, ¿no? Tenemos un proceso oral acusatorio que es escrito también. Entonces el fiscal hace un escrito que tiene que cumplir los requisitos del 337. Y allí sí está la lista de lo que debe contener. Y con lista y todo, en muchas ocasiones, los fiscales, pues no los que están viendo ni los que están aquí, sino otros, pues lo hacen mal, no lo hacen correctamente, ¿no? Y eso genera los conflictos entre el juez y entonces entre las partes, es impresionante. Me está tirando duro, ¿eh? Ese escrito, entonces, de todas maneras, fíjense ustedes que lleno de requisitos formales, la Corte ha identificado que tiene 2 presupuestos sustanciales: la individualización, la identificación y los hechos jurídicamente relevantes, 1 y 2 del 337, que creo que son los mismos del 288 por efectos de la imputación. Entonces miren que esos requisitos formales terminan siendo muy importantes a la hora de analizar la legalidad del proceso. Y frente a esos 2 presupuestos formales que son sustanciales, la Corte ha dicho que el juez sí tiene un compromiso. El juez sí tiene que entrar a mirar si cumplen o no los requisitos de individualización, identificación, o si los hechos jurídicamente relevantes de verdad corresponden, alcanzan, completan un tipo penal. Porque la única finalidad que yo le encuentro al concepto de hechos jurídicamente relevantes es que son los que colman, completan el tipo penal. Es decir, la estructura del tipo penal, que a los que han sido alumnos míos pues les mortifica mucho un cuadrito allí, que tienen que aprenderse tipicidad, antijuricidad, el sujeto activo, pasivo, se mortifican y se han rajado casi todo. Bueno, porque no toman en serio el cuadrito, porque creen que el cuadrito, ese cuadrito es un antojo al profesor, ganas de joder porque no tuvo tiempo de presentar la clase,
y nos trajo un cuadro para que lo estudiáramos. No, ese cuadrito que nos enseñó a nosotros Alfonso Reyes Echandía hace ¿cuántos años? Años de años. Ese cuadrito tiene lo que se ha vuelto importante en el proceso penal colombiano hoy día. Tiene de verdad el concepto de lo que son hechos jurídicamente relevantes. Porque el legislador no dijo hechos relevantes, sino que dijo hechos jurídicamente relevantes. Luego deben tener algo desde el punto de vista jurídico que es muy relevante, que es muy importante. ¿Y qué es? Un tipo penal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo trataba de adivinar, digamos, como imaginar qué es lo que pasa en muchos casos. Si primero se escriben los hechos y después se va y se busca el tipo penal en el código, pareciera que así trabajan algunas personas. Primero escriben los hechos y luego van y leen el tipo penal. Por eso, ya escritos los hechos, van y miran el tipo penal y siempre les falta o les sobra algo, y muchas veces encontramos que el relato de los hechos no tiene nada que ver con los tipos penales. O se queda muy corto o se queda muy largo. Y usted ya sabe las consecuencias de eso, ¿no? Si el hecho jurídicamente relevante se quedó corto frente al tipo penal, pues entonces seguramente eso va a haber una absolución, porque ese tipo penal no existe. Y si se sobra, pues va a quedar por fuera un agravante, va a quedar por fuera una situación muy grave, y genera impunidad, es lo que dice la Corte. El juez debe estar muy pendiente de ese relato de los hechos jurídicamente relevantes para que no haya impunidad y, por otra parte, no se lleven procesos con hechos jurídicamente relevantes absurdos, atípicos, digamos que extraños al Código Penal. Entonces miren ustedes cómo dentro de ese listado de requisitos formales del 337 sí hay dos muy importantes que debemos tener en cuenta. Pero y aquí ya comenzamos la conferencia, lo demás era simplemente la publicidad, ¿no? Bueno, entonces, con esos hechos jurídicamente relevantes llegamos al punto de la pertinencia. La pertinencia, como les decía yo, lo que mi mamá me regañaba mucho, yo era muy metido, pues eso es la pertinencia. Usted no tiene por qué estar aquí porque eso tiene nada que ver con esto. Entonces, la prueba que es pertinente es la que tiene que ver con el caso. La prueba que no es pertinente es la que no tiene que ver con los hechos. Así de sencillo. Esa prueba que directamente tiene que ver con los hechos, esa prueba se dice que es una pertinencia directa, y hay una prueba que no tiene que ver con los hechos, pero tiene que ver de todas maneras con la construcción del caso, que se llama la pertinencia indirecta. Cuando la pertinencia, miren ustedes, no se refiere propiamente al caso, sino a las circunstancias, o se refiere a la credibilidad o no de un testigo o de un perito. Yo no vi los hechos, señor juez, pero yo le puedo dar fe que ese perito es muy bueno. Ese diploma que lo voy a presentar, señor juez, no tiene nada que ver con los casos, con el caso, pero sí dice que el perito es idóneo. Miren, esa prueba es pertinente. Uno de los presupuestos para valorar la prueba pericial es acreditar la formación del perito. En ese sentido, entonces, la prueba que está destinada a mejor apreciar la calidad del perito no tiene que ver con los hechos, pero sí tiene que ver con la calidad del perito, y eso la hace pertinente, aunque de manera indirecta, ¿no? Entonces miren ustedes que la pertinencia es todo lo que tiene que ver con los hechos y sus circunstancias. Recuerdan los que han sido alumnos míos que la palabra circunstancia, ¿de dónde viene? Ni uno, de círculo. De círculo. El círculo, circunstancia, y el punto de la mitad, ¿no? Las circunstancias no son el hecho, sino que son cosas que están alrededor. Mató a un ser humano, pero era la mamá. Fíjense ustedes, eso es una circunstancia. Mató a una mujer, pero en unas circunstancias que lo califica como feminicidio. Entonces son las circunstancias. Generalmente las circunstancias aparecen como, se llaman así en el código, circunstancias de agravación o de atenuación. Es el tema más o menos como se construyen los tipos penales. Las circunstancias también llaman a la pertinencia, ¿no? La prueba sobre la pertinencia, la prueba sobre
la prueba sobre una circunstancia es una prueba pertinente. Bueno, entonces la pertinencia es esa, la relación que tiene la prueba con esos elementos que están allí, los hechos, la responsabilidad y hacer más o menos creíble un perito, ¿no? O un testigo. Bueno, aquí viene el primer punto, que es más una inquietud que les vengo a dejar que una solución, porque yo no soluciones todavía no les tengo. Primero, miren, dice la pertinencia está determinada por el tema de prueba. El tema de prueba. En esta sentencia, cuando uno se pone a buscar gazapos y cosas, la Corte confundió el 337 con el 336, y la revisen esta que está aquí abajo. La AP 468 del 2021, allí al hacer el estudio de los requisitos del 336, citó al 337. Y entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, uno puede confundir. Hay que tener el código ahí en la mano. Bueno, miren ustedes que la pertinencia está determinada por lo que es el tema de prueba. Recuerdan ustedes que hay tema de prueba, medios de prueba, y son cosas diferentes, ¿no? Tema de prueba y medios de prueba. El tema de prueba es el objeto del proceso y los medios de prueba son los medios de conocimiento con los que se demuestra el tema de prueba. Entonces, la pertinencia tiene que ver con el tema de prueba. Y el tema de prueba tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. De la acusación. ¿Y esto qué trascendencia puede tener? Primero, el tema de prueba dentro del proceso, dice la Corte y dice la ley, está determinada por los hechos jurídicamente relevantes de la Fiscalía. Está en el escrito de acusación de la Fiscalía. Luego, todas las pruebas, para que sean pertinentes, tienen que ver con los hechos jurídicamente relevantes de la Fiscalía. Pero últimamente, hemos leído en las sentencias de la Corte un concepto muy interesante: teoría alternativa de la defensa. De las sentencias que he leído sobre el tema, sobre la teoría alternativa de la defensa, pues yo todavía no entiendo si es una verdadera teoría alternativa o es una explicación alternativa a los hechos jurídicamente relevantes de la Fiscalía. Me explico sobre el asunto. La Fiscalía tiene unos hechos jurídicamente relevantes y tiene una teoría del caso. Es una argumentación frente a cómo ocurrieron los hechos, quién los hizo y qué consecuencias han tenido. ¿Cómo se ha entendido una teoría alternativa de la defensa? Los mismos hechos jurídicamente relevantes, pero una explicación distinta que da la defensa. Siempre entonces, tanto la teoría principal de la defensa como la teoría alternativa, la teoría principal de la Fiscalía como la teoría alternativa de la defensa nacen de los mismos hechos jurídicamente relevantes que presenta la Fiscalía en el escrito de acusación. Pero esa no es una teoría alternativa, esa es una explicación alternativa. Esa es una argumentación alternativa a la que tiene la Fiscalía para sostener su teoría del caso. ¿Qué dice esa providencia que está ahí abajo? AP 468 del 2021. El caso muy sencillo, ocurrió aquí en Cali, lo fallaron aquí en Cali. Un señor llega al aeropuerto con una cantidad de dinero en euros y lo capturan. ¿De dónde sacó esa plata? Pues la Fiscalía monta una teoría del caso, unos hechos jurídicamente relevantes, y dice: este dinero él no supo explicar suficientemente dónde lo sacó, luego es un enriquecimiento ilícito y en consecuencia hay un lavado de activos y lo condenan. ¿Qué dice la defensa? La defensa dice: no, él aportó que es un comerciante en Turquía y que el dinero lo adquirió, vendió una casa en Turquía para venir aquí a Cali a comprarle una casa a su hijo en un barrio por aquí, y aportó el certificado del banco, aportó la declaración de la mamá del muchachito o de un hijo que tenía por ahí en Turquía, que dice sí, efectivamente él cambió eso. La Fiscalía argumentó con prueba indiciaria
el origen ilícito del delito de lavado de activos, el delito subyacente, recordarán ustedes, ¿no? El delito de donde se obtiene la plata que se va a lavar posteriormente, eso se llama delito subyacente. Y la Corte habla allí de teoría alternativa. Finalmente absuelve porque la Fiscalía no presentó ningún elemento de prueba debidamente acreditado que sirviera como hecho indicador para demostrar por lo menos la probable existencia del delito subyacente. Y lo absuelven, la Corte absuelve. Y ahí habla de la teoría alternativa. Y eso no tiene ningún problema porque la teoría alternativa que se ha planteado surge de los mismos hechos jurídicamente relevantes que presenta la Fiscalía. Yo tengo una gran inquietud frente a eso. Si de verdad surge una teoría alternativa, es decir, una teoría con diferentes hechos jurídicamente relevantes a los que presenta la Fiscalía en su escrito de acusación, ¿cómo se va a resolver el tema de la pertinencia si la defensa presenta unas pruebas que pues van a ser pertinentes para su teoría del caso y por lo tanto para sus hechos jurídicamente relevantes, mientras que la Fiscalía